Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia que hacemos en honor también del Beato Junípero Serra, en vistas ya a su canonización. El día 2 del mes de mayo participé, me invitaron en el Colegio Norteamericano, Pontificio Colegio Norteamericano de Roma, en una jornada de estudio que había organizado la Comisión para América Latina de la Congregación de los Obispos, el Arzobispado de Los Ángeles y también el propio colegio, sobre la figura de Junípero Serra. Y yo, como obispo de Mallorca, pues fui invitado en ese sentido. Participé en este momento, fue una jornada espléndida, y ahí tuve la ocasión de escuchar al doctor Carriquiri, el doctor Guzmán Carriquiri, que es una persona, diríamos, conocida en el Vaticano porque desde muchos años colabora en la tarea de la curia romana con el Santo Padre desde Pablo VI, si no tengo mal entendido, ¿no? Y él es de Uruguay, ¿no? Y es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y ha colaborado intensamente en el Pontificio Consejo para los Laicos. Ha sido uno de los momentos fuertes, y ahora últimamente el Papa Francisco lo nombró. ¿Francisco? Sí. No, Benedicto le nombró secretario de la vicepresidencia de la Comisión para América Latina. Diríamos que es el laico de mayor rango dentro de la curia romana, y por tanto es un gesto de mucha confianza por parte del Santo Padre, y por su conocimiento de la realidad de la América Latina, por su formación y por tantas cosas. Yo le escuché la conferencia que dictó allí en aquel encuentro y me pareció espléndida, y me pareció que era motivo suficiente para traerla aquí también a Mallorca, porque nosotros también necesitamos constantemente rehacer, ¿no?, el tejido de la misión, de la vida de Juníper Serra. Para nosotros Junípero Serra pues aparece como un personaje, sí, mallorquín, maravilloso, pero en realidad desconocemos tantas cosas de él, y que necesitamos recuperar la conciencia de quién es él y a qué problemas se enfrenta y qué misión desarrolla, en qué contexto se mueve. A veces en la prensa leemos noticias como que hay grupos que ponen en cuestión su obra evangelizadora, qué tal, ¿no? Y esto es un poco lo que queda en este mundo nuestro, ¿no?, que siempre es de noticias y que normalmente suelen ser, si es posible, negativas, ¿no? Yo pensé que necesitábamos otra visión de las cosas, y por eso le invité para que viniera acá y pudiera ofrecernos su conferencia, que creo que es muy valiosa, ¿no?, porque se trata de situar la obra de Junípero Serra en el contexto de la obra evangelizadora de América, y así comprender mejor quién era él. Para nosotros Junípero Serra es como Jesús en Nazaret, es la vida oculta. Su vida aquí entre nosotros fue la vida oculta, aunque él aquí era conocido, era un personaje, un profesor, era un franciscano, un hombre empapado de la visión de la vida de Ramón Llull, ¿no?, y por tanto con un fuerte impulso misionero. Y un impulso misionero que le llevaba, sobre todo como Ramón Llull, no simplemente a tener la voluntad de proponer el Evangelio, salir al encuentro sino salir al encuentro desde una actitud de diálogo, de acogida, de conocimiento del otro, aquel al que tú vas a anunciar el Evangelio. Es decir, desde este diálogo es donde él proclama el anuncio de la fe. Y en ese sentido, pues es un personaje para nosotros, por una parte, conocido, pero desconocido también. Posiblemente el autor, Jaume Anglada, es quien mejor, para mi modo de ver, o mejor no sé, pero que ha contado un poco la aventura espiritual interior de Juníper Serra, ¿no?, en su viaje, en su marcha, en su camino, siempre endavant, ¿no?, esta actitud suya de salir de aquí para anunciar el Evangelio allá en América. Y creo que lo ha contado maravillosamente, preciosamente. Pero también nos hace falta muchos más datos, más elementos. Y yo creo que en ese sentido la conferencia de hoy nos ayudará
para comprender mejor a este santo que el Papa canonizará en Washington el día 23 de septiembre de este año. Nosotros como diócesis hemos promovido una peregrinación, será un grupito el que pueda ir, o que grande, depende del que quiera venir y pueda venir, ¿no? Todo va unido, ¿no? Pero en último término será un momento importante y que luego nosotros celebraremos aquí, tanto en Petra, en su patria natal, ¿no? Diríamos más cercana, y también aquí en la ciudad de Mallorca, de Palma. En todo caso, nosotros nos alegramos de tenerle aquí y de poder seguir esa conferencia, que seguro nos va a ilustrar y nos va a ayudar para comprender mejor a Juniper Serra. Gracias. Muchas gracias, señor obispo. Custodiar la memoria de sus grandes hombres no solo reaviva la conciencia histórica de los pueblos, sino que también refuerza su identidad, su responsabilidad, su contribución a la historia universal. Y para la Iglesia Católica se trata de custodiar la memoria de sus santos. Así que yo con muchísimo agrado acepté la invitación, señor obispo Javier Salinas, para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la figura de Fray Junípero Serra y todas las implicaciones que tiene la próxima canonización de Fray Junípero Serra por el Papa Francisco y el 23 de mayo próximo en el Santuario Nacional de Washington, en el transcurso del viaje apostólico que llevará al Papa primero a Cuba y después a Estados Unidos. Un gran mexicano latinoamericano como Octavio Paz, Premio Nobel de la Literatura, presentaba del siguiente modo su trayectoria personal. Escribía: en el intento de responder a la pregunta sobre México me di cuenta en el camino de que ser mexicano era ser latinoamericano y vecino de los Estados Unidos. En mi reflexión sobre la historia de México, la he percibido como un fragmento de la historia de América Latina, la cual al mismo tiempo resulta ininteligible sin la historia de España y de Portugal por una parte, e ininteligible por otra sin la historia de los Estados Unidos. De este modo, concluía Paz, la pregunta sobre México me abrió las puertas de la historia universal. Se podría incluso dar mayor radicalidad y horizonte a esta apasionante trayectoria histórica. Somos hijos de la tradición universal de la Iglesia gracias a la gesta misionera de la cristiandad ibérica, inculturada en el mestizaje dramático y desigual, de la cual se generaron nuevos pueblos cuya historia y cultura quedaron incluso hasta hoy signadas por la fe católica. Precisamente cuando la cristiandad europea sufría el drama mayor de su escisión con la Reforma protestante, la providencia de Dios en tiempos de la primera oleada de la globalización favorecía la duplicación del orden católico, incorporando a él el nuevo mundo indo-iberoamericano. Su abrazo y signo de unidad fue la visitación de Nuestra Señora de Guadalupe, la Inmaculada Mestiza, que hacía evidente el común origen, la común vocación, la común dignidad humana, la común filiación, el común destino de todo y todos. Tiempo después, esa escisión de la cristiandad europea se dilató en el continente americano entre un mundo anglo-puritano en el norte, en los Estados Unidos, y el barroco popular católico hacia el sur, pero las raíces comunes continuaron generando una savia vital. Fray Junípero Serra puede ser considerado un gran testimonio de esa gran corriente de santos misioneros que están en la base de la fundación de la Iglesia en América. Fue un misionero de la periferia de España hasta la gran periferia del Nuevo Mundo, desde Yucatán en el sur de México hasta San Francisco. La memoria de este incansable itinerante del Evangelio, custodiada tanto en la isla natal de Mallorca como en muchas regiones mexicanas, especialmente está custodiada en ese rosario de misiones del llamado Camino Real como apóstol de la California. Fue muy sorprendente la intuición profética de San Juan Pablo II cuando convocó
ya hace muchos años la Asamblea Mundial del Sínodo de Obispos para todo el continente americano. Esta iniciativa fue anunciada por el Papa al episcopado latinoamericano primero y después a todo el orbe católico. Ciertamente Juan Pablo II advertía en ese tiempo de globalización que todas las fronteras se volvían cercanas y comunicantes. También era significativo que el Santo Padre lanzaba esta iniciativa al episcopado de todo el continente poco después de la caída del muro de contraposición de la dialéctica este-oeste al final de la fase histórica del mundo histórico bipolar de Yalta. Es bien sabido que San Juan Pablo II tenía una visión geopolítica tan espiritual como misionera. En la mente del Papa, otros muros debían caer como consecuencia, especialmente aquellos que separaban el norte del sur, el mundo del hiperdesarrollo y de la opulencia de aquel de la dependencia, del empobrecimiento, para afrontar una globalización de la solidaridad. En este sentido, el continente americano aparecía como lugar decisivo, pues por una parte incluía situaciones de muy desigual desarrollo y fuertes disparidades de poder, y por otra era el lugar donde residía casi la mitad de los católicos de todo el mundo. San Juan Pablo II lo decía claramente en su discurso inaugural de ese sínodo americano. La Iglesia, ya a las puertas del tercer milenio cristiano, y en unos tiempos en que han caído muchas barreras y fronteras ideológicas, siente como deber ineludible unir espiritualmente a todos los pueblos que forman ese grande continente y a la vez, desde la misión religiosa que les propia, impulsar un espíritu solidario entre todos ellos. Para hacer caer este muro, dos cosas debían suceder. En primer lugar, debían ser superadas las indiferencias e ignorancias recíprocas. En segundo lugar, cada una de las partes era llamada a afrontar con realismo y sinceridad el legado histórico de responsabilidades que habían provocado contraposiciones muy fuertes. El sorprendente proceso de reapertura del diálogo entre Estados Unidos y Cuba, favorecido por la autoridad moral de la mediación del pastor universal, el Papa Francisco, es hoy un signo elocuente de ese proceso abierto. No sabemos en qué medida San Juan Pablo II tenía en mente las raíces comunes del continente americano cuando tuvo la intuición profética de ese sínodo americano. Su profunda devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y sus sucesivos viajes a México fueron ciertamente el signo de una sorprendente comprensión del acontecimiento guadalupano como evento fundacional del nuevo mundo americano. En efecto, el mandato apostólico de evangelizar todas las naciones hasta los más lejanos confines de la tierra encontró una sorprendente respuesta histórica con la expansión de la cristiandad europea en América. La Reforma Católica en España, la cual fue anterior en el tiempo a la Reforma Protestante en Europa, alimentó una impresionante energía misionera hacia el Nuevo Mundo. El renacimiento de la neoescolástica en la Universidad de Salamanca, donde el pensamiento de Francisco de Vitoria afrontó las cuestiones plantadas por la colonización y la evangelización del Nuevo Mundo, la reforma del episcopado y del clero español emprendida por el cardenal Cisneros y sostenida por los reyes católicos, la reforma de observancia de las órdenes mendicantes, la reforma del Carmelo de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y luego la creación de la Compañía de Jesús por el vasco Ignacio de Loyola, incubaron y animaron esas energías misioneras adgentes. Poco después, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, la madre mestiza que lleva a su hijo a los nuevos pueblos, pedagoga del Evangelio inculturado, apenas pocos años después de esas apariciones, millones de indígenas piden el bautismo en el virreinato de Nueva España y corrientes misioneras llevan el Evangelio de Cristo hacia el norte, el centro y el sur del continente. Fue un franciscano, un grande franciscano, el primer arzobispo de México, Zumárraga, que realmente recibe del testimonio de Juan Diego la buena noticia de esas apariciones.
Esta ola de la primera evangelización vivió un tiempo de asentamiento en el siglo XVII, pero de fuerte resurgimiento desde finales de ese siglo y durante el siglo XVIII, gracias a las misiones de la Compañía de Jesús. Por una parte, son muy conocidas las extraordinarias reducciones indígenas de Sudamérica, del Paraguay, tienen aquí la exposición, pero mucho menos sus obras en California, y a una nueva primavera de las misiones franciscanas, por otra. En la misma embarcación que llevaba a los jesuitas deportados de California, en la inicua expulsión de la compañía de todas las regiones del Imperio Español y el Imperio Portugués, se embarcaron los 12 franciscanos encabezados por Junípero Serra, que iban a reemplazarlos en la evangelización de aquella enorme región del norte del Virreinato de Nueva España. Si en Paraguay las reducciones fueron comenzadas por los misioneros franciscanos y continuadas y desarrolladas por los misioneros jesuitas, en la California serán los franciscanos los que continuarán la primera obra de los jesuitas después de su expulsión. Mallorca es la patria natal, vocacional, gestadora de la personalidad humana y religiosa de Junípero Serra. Sabemos que nace en Petra el 24 de noviembre del 1713, que desde marzo del 1730 vive a Palma de Mallorca, donde meses después viste el hábito franciscano, iniciando el año del noviciado en el convento de Santa María de los Ángeles. Fue entonces que le fue dado el nuevo nombre religioso de Junípero, es decir, Ginepro, uno de los primeros compañeros de San Francisco. El 15 de septiembre de 1731 emite la profesión religiosa. Del 32 al 37 habitó ese convento donde completó su formación religiosa y sus estudios de filosofía y teología, ordenándose sacerdote en 1737. A su intenso apostolado juntó también su docencia en la Universidad Ramón Llull de Palma de Mallorca desde 1740 al 43, donde enseñó filosofía, y del 44 al 49, donde enseñó teología. El mismo Ramón Llull, gran mallorquín, que esperemos que sea canonizado pronto, era terciario de la orden franciscana. Había creado una universidad misionera y destacaba siempre el respeto por la dignidad humana y la libertad de conciencia, insistiendo que las conversiones no debían basarse jamás en la coerción, sino en la oración, en la persuasión y la inculturación del mensaje del Evangelio en el lenguaje y costumbres del país. Mucho habrá aprendido de él nuestro buen fray Junípero. Ya hacia finales del 1748, Junípero sintió la inspiración por el trabajo misionero en el Nuevo Mundo, junto con su inseparable compañero y discípulo, el franciscano y también mallorquín Francisco Palou, quien escribiera la primera obra biográfica después de la muerte de fray Junípero, el primer libro en absoluto que fuera escrita en Alta California, publicado después en México. Tuvo mucho influjo en la vocación misionera de fray Junípero. Una cosa curiosa, la experiencia y los escritos de la monja franciscana María de Agreda, que no obstante nunca había salido de su pequeño pueblecito natal, afirmaba que en la década de 1620 había sido transportada en espíritu más de 500 veces para ir a evangelizar a los pueblos de Nuevo México, Arizona y Texas. Sus bilocaciones fueron ampliamente documentadas. Los nativos la llamaban la Dama de Azul cuando llegaron los franciscanos. Cuando fray Junípero partió desde Cádiz al Nuevo Mundo con otros hermanos franciscanos en 1749, lo hizo, fíjense, los regalos indicativos de la providencia de Dios en una embarcación que llevaba por nombre Nuestra Señora de Guadalupe, llevando consigo solo 2 libros, la Biblia y la Ciudad Mística de Dios de María de Agredo. Fray Junípero en México confió toda su misión en la Baja y la Alta California a los pies de la sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México.
Fray Junípero vivió muchos años en el Colegio San Fernando de los Franciscanos en Ciudad de México, convertido en colegio de propaganda fide, donde se compenetró con lenguas y costumbres indígenas. Recorrió muchas regiones del país, evangelizando a los nativos, especialmente en la Sierra Gorda, hacia el norte del actual México. Pero su gran gesta misionera lo llevó desde la Baja California a la Alta California, por entonces parte del Virreinato de Nueva España, de México, cuyo litoral pacífico se veía ya amenazado por la expansión y las incursiones de los rusos. De los 70.000 nativos americanos que habitaban en la Alta California, digamos desde San Diego a San Francisco, cerca de 7.000 fueron libremente a vivir en las misiones franciscanas. Fray Junípero fue para ellos un gran pastor y protector. Defendió siempre la dignidad humana de los indígenas y por ello entró en duros conflictos con todos los comandantes militares españoles que se sucedieron en la región. La violencia sexual de los soldados contra las mujeres indígenas, las brutalidades en el maltrato de los indígenas o los intereses fiscales de la corona respecto al trabajo de los indígenas provocaban duras reacciones del buen fraile y de sus compañeros. Él llamaba a los indios gentiles, aquellos quienes, según el lenguaje bíblico, no habían recibido la revelación del verdadero Dios. Les llevó el Evangelio, es decir, la más sublime autoconciencia de ser criaturas de Dios a su imagen y semejanza, llamadas por la catequesis y el bautismo a ser sus hijos. Los llamó siempre hijos y siempre cuidó de ellos en cuanto tales. Los instruyó en cultivos agrícolas, en la industria, en las diversas técnicas artesanales. No hay nada en sus numerosísimas cartas y escritos que aparezca como prejuicio racista. Nada, ni una sola coma. ¿Qué diferencia en relación con la expansión de las 13 colonias del Atlántico, donde prevalecía el proverbio en la conquista del oeste, el único indio bueno es el indio muerto, y donde el racismo en ese tiempo era ideología que se propagaba por toda Europa, preparando lo que sería la gran corrida de la colonización del África a inicios del siglo siguiente. Tratar a Fray Junípero de criminal racista, incluso de genocida, como lo están haciendo hoy día algunos grupúsculos, lobbies, muy pocos estudiosos y algunos medios de prensa de California, no solamente es una gruesa estupidez, sino una calumnia infame de personas o ignorantes o enfermas de ideología. Son calumnias que no se sostienen ante la más mínima confrontación con la verdad histórica, ante las más serias investigaciones históricas y las más importantes publicaciones acerca de la vida y de la obra de Fray Junípero. Tal vez detrás de la aparente defensa de los nativos americanos se trata de esconder la verdadera historia y la verdadera realidad de su miserable marginación. En efecto, la eliminación de todas las órdenes religiosas por parte del Imperio Mexicano en 1822 provocó la secularización y gradual ruina de los pueblos misioneros y un grave daño a los indígenas. Pero el golpe de gracia contra ellos fue dado por la conquista del oeste, que culminó con la carrera del oro hacia California, desplazados los indios hacia tierras improductivas, marginados, perseguidos y despreciados. Fue luego el primer gobierno del naciente Estado californiano quien persiguió a los indígenas en su territorio, usando todo tipo de violencias contra ellos, provocando gran mortandad de indígenas y condenando a los supervivientes a su triste exilio y destino en las reservas. La gesta misionera y colonizadora de Fray Junípero es contemporánea del proceso de unificación de las 13 colonias del litoral del Atlántico, de su declaración de independencia y de la Constitución de los Estados Unidos de América. Mucho antes de la llegada del Mayflower y de la fundación de las 13 colonias, hay una larga historia de presencia hispana, católica y misionera que encuentra su primer momento en la fundación de San Agustín, en 1565, el municipio de ocupación continua más antigua de los actuales Estados Unidos. Dicha presencia
católica, hispánica, misionera, se desarrolla desde Florida y Luisiana y luego desde el contorno del Golfo de México, desde Texas y Santa Fe hasta el litoral pacífico. No fue otro que el presidente John Kennedy, en su ensayo sobre la nación de los inmigrantes, quien escribió, y cito textualmente, sobre el desconocimiento de los americanos en relación con influjo, la exploración y el desarrollo hispánico bajo el que vivió el suroeste de los Estados Unidos durante el siglo XVI. Desgraciadamente, continúa el presidente, son demasiados los americanos que creen que América fue descubierta en 1620 y olvidan la formidable aventura que tuvo lugar durante el siglo XVI y a inicios del siglo XVII en el sur y suroeste de los Estados Unidos. Así es que reducir la historia de la fundación de los Estados Unidos a la fundación, crecimiento, a la unificación y a la expansión de las 13 colonias del litoral atlántico es sin duda parcial y en cierto modo ideológico. Ella es solamente una parte, aunque importante y hermosa, de una historia que merece contada de manera completa en todos sus factores. Sin duda los prejuicios anticatólicos en tiempos de guerras de religión y antihispánicos en tiempos de guerras por la hegemonía europea y mundial explican ese desconocimiento. Son prejuicios que han tardado y tardan mucho en morir en Estados Unidos. Forman parte de aquella leyenda negra sobre el oscurantismo y la barbarie del Imperio Español, que fue potente instrumento ideológico de combate de las potencias emergentes, Inglaterra y Holanda a la cabeza, contra el Imperio Español en crisis, en decadencia. Incluso en muchos sectores españoles actuales se sigue repitiendo esa leyenda negra, que es hoy como el sudario de los derrotados. La reacción contrapuesta de la leyenda rosa de un tiempo, de un hispanismo imperial y decadente y de un catolicismo integrista, no fue para nada una buena respuesta. Puso bajo sordina toda la cadena de violencias y opresiones conexa con toda obra de conquista y colonización. Hoy la leyenda negra no apunta más contra España, que es potencia de tercera categoría, sino contra la Iglesia Católica, contra su evangelización, contra los pueblos latinoamericanos. Es importante agregar, sin embargo, que el presidente Kennedy no tuvo presente el hecho de que en la segunda mitad del siglo XVIII se dio un reflorecimiento de esta presencia hispana y misionera. Hubo un intenso y extenso proceso de exploración, de fijación de los larguísimos caminos a través de la geografía de enormes territorios, de su reorganización administrativa y económica, de fundación de pueblos, presidios y ranchos, en cuya realidad se inserta la gesta misionera de los franciscanos y la creación de las 21 misiones californianas, entre las que se encuentran las 9 fundadas directas por Fray Junípero Serra. La frontera como mito estadounidense, construido sobre la base de los influyentes trabajos del histórico Frederick Jackson Turner y popularizado por medio del western, no tuvo ninguna contrapartida análogo por parte de una narrativa de los hispanos en el territorio del Virreinato de Nuevo México. En su recopilación de 1920, La frontera en la historia americana, Turner, de neta tendencia anglocéntrica, transmite la idea casi exclusiva de una expansión de los Estados Unidos en un oeste virgen y sin población, casi salvaje. El choque, dice él, entre el salvajismo y la civilización. Se trata de una imagen que debe ser corregida para adecuarla a la verdad histórica. En efecto, en primer lugar, cubrir todas las etnias y culturas aborígenes en Estados Unidos con la capa de salvajismo no es otra cosa que la expresión de un racismo xenófobo. Y en segundo lugar, se desconoce que los hispanos no se limitaron a descubrir casi todo el territorio de los Estados Unidos, sino que mantuvieron una presencia continua y prolongada en regiones como California, Nuevo México, Texas, Luisiana y Florida, y aún otras, y dejaron una profunda huella cultural notable en la toponimia de las ciudades y de las geografías,
pero también en la arquitectura popular, en el urbanismo y en la transformación del paisaje urbano con la introducción de la agricultura extensiva, así como en el lenguaje y en la tradición cristiana. Tuve oportunidad de ver algunos meses una extraordinaria exposición en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, exactamente sobre la contribución hispana en los orígenes y el desarrollo de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, incluso en la clásica película de John Ford, la habremos visto casi todos, Fort Apache, el Fuerte Apache, de 1948, en su versión original, la entrevista entre los oficiales del ejército y el representante del gobierno de Estados Unidos con Cochise, el jefe de la nación Apache, solo puede realizarse en lengua española, con un intérprete mexicano, pedido por los indígenas, porque el español era la segunda lengua en el siglo XIX de la mayor parte de los indios del entonces suroeste de todos los Estados Unidos. Toda esta enraizada huella cultural fue sepultada en el olvido, especialmente luego de que enormes territorios mexicanos fueron ocupados por los Estados Unidos y pasaron al dominio de los Estados Unidos. La recuperación de esta memoria hispana y católica en una visión más completa de los orígenes de Estados Unidos enriquece la historia y la proyección de la vida de esta nación. Además, ayuda a romper muros de separación entre lo que es anglo y lo que es hispano, entre la tradición protestante y la tradición católica, entre los Estados Unidos y América Latina. Proyecta además una mayor comunión entre las iglesias y una mayor solidaridad entre las naciones de todo el continente. Todo esto está implicado en la canonización del primer santo hispano de los Estados Unidos y permite a 60 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos liberarse de una mentalidad de extranjeros en el país, apenas tolerados y con frecuencia discriminados y perseguidos, para reconocerse en línea de continuidad con todos los hispanos que durante siglos poblaron enormes regiones de los actuales Estados Unidos. Ellos pueden con toda justicia afirmar "We are Americans", sin por ello tener que abandonar sus mejores tradiciones lingüísticas, culturales y religiosas. Actualmente, como sabemos, la sociedad americana está atrapada en medio de un divisivo debate político y cultural sobre la inmigración y el futuro de su identidad histórica como nación multicultural de inmigrantes. El grave error de pensadores como Samuel Huntington, del think tank de la administración americana, el famoso del choque de civilizaciones, que escribe después su libro sobre quiénes somos los norteamericanos, la identidad de Estados Unidos en tiempo de globalización y terrorismo. El grave error de pensadores como Samuel Huntington es la identificación de lo norteamericano con lo anglo-protestante. Pienso que la esperada canonización de Fray Junípero Serra, el primer santo hispano en tierra de Estados Unidos, canonizado por el primer papa hispano de la historia de la Iglesia, suscitará una renovada devoción no solo por parte de los hispanos, sino de todos los norteamericanos. Y esperamos que también aquí, por supuesto, en toda Mallorca. Para toda la Iglesia de Estados Unidos, y en especial para las diócesis de California, el testimonio de santidad y el ejemplo misionero de Serra comporta una creciente responsabilidad en la nueva evangelización de los hispanos. Fíjese que dentro de 5 años más o menos los hispanos llegarán a ser la mitad de los católicos de todos los Estados Unidos. Y crecen enormemente demográficamente como la segunda minoría étnica, creciendo desde el punto de vista social, cultural, económico, incluso político, para la vida de la nación. La Iglesia Católica en los Estados Unidos debe tener una conciencia más profunda que con la evangelización de los hispanos
se pone en juego el destino de toda la catolicidad norteamericana. Próximamente, Fray Junípero Serra enriquecerá la corona de los santos de Estados Unidos y de todo el continente americano. En su homilía, el señor obispo la recuerda, culminando esa jornada en que estuvimos el 2 de mayo en el Pontificio Colegio Norteamericano, el Papa colocaba a Fray Junípero Serra en medio de toda esa ráfaga de santidad desde la primera evangelización del continente, y decía una frase muy impactante, que después Monseñor Amato, el cardenal Amato, repetía en la homilía de la canonización del santo y mártir Óscar Arnulfo Romero, citado por el Papa entre los santos y mártires de América en esa ocasión. Decía que un viento impetuoso de santidad recorra el jubileo extraordinario de la misericordia por todas las Américas y ojalá también por todo el mundo. Hay entre los santos de Estados Unidos santos franceses, santos de origen francés, de origen italiano, la Cabrini, nativos de Bohemia como Newman, nacidos en Bélgica como Bobuste de Molokai, de origen alemán, Tehuacuita, de origen algonquín Mowak, Elizabeth Seton y Drexler, de larga ascendencia en los Estados Unidos. Ahora le toca al primer santo hispano en los Estados Unidos. Esta corona de santos de Estados Unidos son algo así como la expresión de los mejores hombres de las distintas corrientes de inmigración que han hecho el país. San Juan Pablo II fue tremendamente elocuente durante su visita apostólica a Los Ángeles cuando exclamaba: hoy en la iglesia de Los Ángeles, pero vale para todo el país, Cristo es inglés y es español, Cristo es chino y es negro, Cristo es vietnamita y es irlandés, Cristo es coreano y es italiano, Cristo es japonés y filipino, nativo de América, de Croacia, de Samoa y de muchos otros grupos étnicos. En esta iglesia local el único Cristo resucitado, el único Señor y Salvador, vive en cada persona que ha acogido la palabra de Dios y ha sido purificada en el agua salvífica del bautismo. Y la iglesia con cada uno de sus diversos miembros continúa siendo el único cuerpo de Cristo que predica la misma fe unida en la esperanza y en el amor. ¿No es este el carácter providencial de que está revestida la América y no otro? En este acontecimiento católico universal se realiza ya como realidad presente y como promesa de cumplimiento el lema que está en la fundación misma de los Estados Unidos: E pluribus unum, de la pluralidad, la unidad. Se ha dicho que la Iglesia Católica en los Estados Unidos es un microcosmo global que refleja la extrema heterogeneidad de los componentes del mundo entero en cuanto procedentes de diversas olas de inmigración. Al mismo tiempo, ella es portadora de un acontecimiento de unidad, de un ímpetu de catolicidad y de una fuerza de salvación en los que se juega el destino de esta nación y de su proyección global. Les agradezco la paciencia. Muchas gracias. Y bueno, si alguien quiere alguna reacción, algún comentario, alguna pregunta, podemos tener un pequeño momento para esto. Se lo piensan, pero pueden hablar, no somos muchos, nos conocemos aquí. A mí me llama la atención sobre todo este aspecto en una cultura dominante como es la en Estados Unidos, en el mundo anglosajón y tal, ¿no? Recuperar esta memoria, ¿no?, de quienes están a la base de esta historia, ¿no?, y que han quedado un poco marginados y que vuelven otra vez. Y creo que esto es un elemento muy importante para todos, ¿no? Porque también en otros ámbitos también de nuestra vida, de nuestra historia, también ocurre así. A veces en un momento dado hay un olvido de quiénes somos, dónde estamos, quiénes están detrás de todo esto.
y creo que en este momento recuperar esa memoria de aquellos que aportaron el Evangelio y con él todo lo que vino y toda la obra civil evangelizadora y humanizadora, creo que es muy, muy necesario para nosotros. Más todavía yo creo aquí en Mallorca, ¿no? Digo Mallorca por decir una parte de España, ¿no? Pero vivimos en un gran cambio social constante, ya llevamos 40 años de cambio, veremos cuándo acabamos de cambiar, ¿no? Pero estamos en este proceso. Nos conviene mucho este tipo de memoria, ¿no? Es decir, no por aquello de imponernos a nadie, no, es por reconocer lo que somos y por reconocer la realidad y vivir con paz, reconciliarnos con lo que somos, ¿no? Porque a veces puede haber como una mala conciencia, por ejemplo, todo este tema de la evangelización de América, hay como una mala conciencia, ¿no? De que si cuando llegamos allí no respetamos aquella cultura que hemos impuesto, que no sé cuántos, bueno, todo esto a veces aparece como un freno a nuestro reconocimiento pacífico de que hicimos algo bueno realmente y algo grande. Y lógicamente, como todo lo humano, efectivamente, no todo es perfecto y hay cosas que efectivamente fueron negativas y se señalaron así. Pero habría que subrayar también toda esta parte buena y positiva, porque ocurre que en este momento también aquí entre nosotros el comentario que nos llega vuelve otra vez a recuperar esta duda, ¿no? La duda de, bueno, pero en realidad, ¿qué hicieron? ¿Y lo que hicieron estuvo tan bien o no? Y está esta duda ahí detrás, ¿no? Yo creo que el escuchar este tipo de propuesta creo que nos puede ser muy valiosa. Y yo los invitaría a leer cualquier tipo de manual de historia de los Estados Unidos, de uso en escuelas, en liceos, a nivel universitario, y les puedo asegurar que la casi totalidad de ellos comienzan en la fundación de los Estados Unidos con la llegada de los peregrinos del Mayflower. Una historia hermosa de los puritanos que en búsqueda de una tierra de libertad, la Nueva Jerusalén sobre la colina, huyen de la persecución del protestantismo clásico, real, de la Inglaterra, y construyen esas 13 colonias, donde nos faltó por otra parte Maryland, que era la colonia de católicos que también perseguidos llegaban a esa tierra de libertad. No hay manual de historia, de enseñanza en los Estados Unidos, no hay, estoy exagerando, que no hablen de la fundación de los Estados Unidos a través de la fundación de los 13 colonias. Un siglo antes, hubo presencia hispana, hubo presencia católica, hubo presencia misionera por doquier en los Estados Unidos, recorriendo amplísimos territorios de los Estados Unidos. La cosa que asombra es que todo eso ha quedado bajo un olvido, una capa de olvido, como sepultado bajo el olvido, clara indicación de una cobertura ideológica, de la propia historia, contada solo parcialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos reivindicar corporativamente, reivindicar nuestra presencia católica original en los Estados Unidos. No, en el debate tremendo que se está realizando hoy en los Estados Unidos, y eso es signo de vitalidad de la sociedad norteamericana, sobre la propia identidad, es un debate que ve partícipe a numerosísimos intelectuales norteamericanos, reconocer esa presencia hispana y esa presencia católica, también en relación a los 60 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos, desalojando de la mentalidad común los dos prejuicios más radicados en la mentalidad norteamericana, dice Schlesinger, hijo, que son el prejuicio anticatólico y el prejuicio antihispánico, enriquece la conciencia de la propia identidad norteamericana. Y todas estas cosas están implicadas en la canonización de un modelo de santidad para los norteamericanos y para todos nosotros.
que un santo, la figura de un santo no es la figura devocional, la figura, el santo es un pecador como nosotros. Es un pecador como nosotros. ¿Cómo se define el Papa? Él mismo, el Papa Francisco. Un pecador sobre el cual Dios ha puesto su mirada. Y repite, y esto de pecador no lo digo como figura literaria. Los santos son pecadores escogidos en modo sorprendente por la gracia de Dios, que convierte su vida en testimonio fascinante de esa presencia de Cristo en todas las dimensiones de su existencia. También Fray Junípero Serra. Nosotros estamos siempre tan atentos a buscarle a nuestros grandes evangelizadores sus lados oscuros, que ciertamente también los tendrán, como todos. Los tuvieron todos los grandes santos en la historia de la Iglesia. Pero ojalá que tuviéramos hoy, en el siglo XXI, misioneros franciscanos, jesuitas, del clero secular, que dejaran tierra natal, familia, convento, cátedras universitarias, para arriesgar la vida en una travesía atlántica tremenda y después recorrer a pie desde Veracruz hasta Ciudad de México, por arriba del volcán Totapequel, recorrer casi todo México a pie o a loma de mulo, ser fundador de todos estos pueblos misioneros en la California. Tendríamos que estar orgullosos de esas gestas misioneras. ¿Cuántos de los misioneros que llegan a América Latina conocen las lenguas indígenas como la conocían los misioneros españoles del siglo XVI? Conocían 3, 4, 5. Lo que se conservó de las lenguas indígenas y de la supervivencia de los indígenas en América Latina es gracias a los misioneros. Ojalá tuviéramos ese ímpetu de gracia misionera a las que nos está llamando el Papa Francisco. El Papa Francisco es un pontificado marcado por la misericordia, el sentido misionero, la salida, ir, saliendo a buscar al encuentro de la gente, y por ese amor preferencial a los más pobres. Ustedes saben que el Papa Francisco hizo grandes 3 santos en el continente americano durante sus años. Los hizo por equipolencia, que significa, y termino, que significa sencillamente en lenguaje canónico, simplificando, esos santos que el Papa hace por decreto, que son ya beatos por decreto, sin pedir ni exigir la verificación del milagro, que se requiere para todos los procesos ordinarios de canonización. Y hizo 3 santos misioneros. 3 santos, ¿cuáles? El apóstol de Brasil, Juan de Anchieta, el obispo fundador del Quebec y el primer evangelizador del Canadá oriental, no me acuerdo del nombre, qué vergüenza, la arteriosclerosis, y Junípero Serra. 3 santos misioneros. Es el sentido misionero que cualifica a los santos preferidos de este momento de historia de la Iglesia del Papa Francisco. Así que, mallorquinos, por otra parte, usted dice, orgullosos de nuestros mejores hombres, que son patrimonio de toda Mallorca y no simplemente de los católicos. No hay un intelectual en toda la historia mallorquina, y lo digo yo que soy un latinoamericano y por eso me permito decirlo, de la talla de un Ramón Llull. No lo hay en toda la historia mallorquina. Dígame otro. Y no hay un evangelizador tampoco de la talla de Junípero Serra. Ojalá que muchos otros intelectuales y misioneros vengan después. Muchas gracias. Me parece muy bien. En esta línea, quería volver a terminar el acto agradeciéndole de verdad la invitación, porque la cantidad de responsabilidad, de tareas y tal que tiene que desarrollar son muchas. Y mira, ha sido la providencia que ha encontrado ese tiempo libre para venir aquí.
Entonces, pues muchas gracias, de verdad, de corazón. Y luego me gustaría terminar con la letra, leyendo la letra del poema de Jaume Anglada, ¿no? Que yo creo que resume muy bien ese espíritu de Junípero, porque realmente es sorprendente, ¿no? Cuando su primo le escribe la carta, ¿no? Le escribe cartas y cartas y le dice que no me contestas y no me contestas. Y después de 2 años de recibir cartas le contesta diciendo: no te escribiré, no me escribas. Dejé Mallorca, ahora tengo una patria nueva, ahora estoy aquí para evangelizar, no quiero volver atrás. Pues recogí aquello de su carta a los padres que terminaba adelante, siempre adelante, nunca atrás, ¿no? Entonces, Jaume Anglada dice así, ¿no? en su texto. Yo también lo he acabado de redondear un poquito, ¿no? Pero en fin, no, básicamente dice lo mismo, no he traicionado. Dice así, cuando la tierra es fría, tu corazón arde. Cuando tu alma quiere volar, no existen despedidas. El océano no es la huida, solo el camino a tu verdad. El desierto no es fácil y el horizonte inmenso. Señor, coge mi mano, estoy aquí por ti, no hay vuelta atrás. Vine a secar tus lágrimas en los demás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Vine a mecer los miedos de los demás, vine a llenar tus manos de la bondad. Cuando el viento quemó mi cara, enrere el record de par y mare. Cuando mis pies se clavaron en la arena, me puse a merced de la Virgen, nuestra Madre. Fui marinero por ti, y atrás un Mediterráneo antiguo que salitra mis entrañas. Fui marinero por ti, fui misionero por ti, oh Señor. Tú me diste fuerza y palabra, fui todo por ti. Bien, para terminar. Me la tiene que dar desde la... Sí. Pues muchas gracias, y decirles también esto, que arriba tienen la exposición de las reducciones, que también es otro modelo, ¿no? Otra forma, otro testimonio de esta obra de misionera. Yo creo que como iglesia, en Mallorca ha sido una Mallorca muy misionera. Muchos sacerdotes de nuestra diócesis han ido a América, también en África. Había una voluntad siempre de esta presencia, ¿no? A través del clero diocesano y luego también los franciscanos, las distintas congregaciones religiosas. De hecho, dicen que Juniper Serra consintió que Palou escribiera la biografía para testimoniar a los franciscanos de Mallorca que allí había una gran misión y que vinieran, que no se quedaran aquí, que vinieran allá, ¿no? Bueno, en todo caso, nuestra historia es una historia marcada por la misión. Tantas congregaciones religiosas, tanta gente, ¿no? Es muy fuerte. Y yo creo que en este momento en que estamos un poco así, diríamos, encogidos, ¿no? O sobrecogidos, no sé, por la situación por el cambio que vivimos, sencillamente, ¿no? Estamos cambiando. Este es un aspecto que no podemos perder de vista nunca. Podremos desarrollarlo de una forma o de otra, eso sí. A lo mejor es otra forma de que tenemos que llevar adelante esto. Pero, entre otras cosas, hoy la misión ha venido a visitarnos. Hoy han venido muchos emigrantes aquí de los países y necesitamos salir a su encuentro, ¿no? Pero también es verdad que tendremos que desarrollar esta dimensión misionera porque es sustantiva a la propia realidad de la Iglesia. Y hoy es verdad que la misión es también el diálogo entre las iglesias, el apoyo mutuo de unos y otros. Ellos vienen aquí, nosotros vamos allá, intercambiar dones, ¿no? De unos con otros. Todo esto es un trabajo que tenemos que continuar realizando y que realizamos. Nosotros a través tenemos una institución, Mallorca Misionera, ¿no? Que desarrolla esta tarea. Y gracias a Dios aún tenemos el apoyo de muchas hermanas, ¿no? Religiosas que están en el Perú. También tenemos en Burundi una presencia más exigua, pero que ha dado fruto porque las hermanas de la caridad que estaban allí han generado una nueva congregación inspirándose en ellas mismas, ¿no? Creo que todo esto es un bien que conviene recordar, ¿no? Porque a veces como
vivimos momentos difíciles, quedamos un poco como tenemos el efecto túnel, ¿no? El efecto túnel es que nada más que vemos el final, la luz aquella nada más, y hemos perdido de vista el conjunto, ¿no? Toda la perspectiva amplia. Y en esa perspectiva está esta obra que se ha llevado a cabo desde nuestra diócesis y que conviene recordarnos constantemente. Gracias y que el Señor le bendiga.